Bienvenidos a otro programa más de Conversando con Correa, esta vez con una invitada de lujo. No requiere presentación, pero permítame recordarles todo lo que significa Dilma Rousseff para América Latina y el mundo entero. Desde el 2010 al 2016, presidenta de la República Federativa de Brasil, la primera mujer en historia en dirigir el gigante latinoamericano, sucediendo a otro gran presidente brasileño, latinoamericano y mundial, Lula da Silva, quien dirigiera aquel país del 2002 al 2010, ambos del Partido de los Trabajadores, con extraordinarios éxitos a nivel económico, político y sobre todo social. Dilma, desde muy joven, muy comprometida, incluso arriesgando su vida, muy comprometida por las causas sociales. Ya a los 23 estabas en prisión. Sí. Por tu lucha, por la justicia, por la democracia, incluso torturada en prisión sin revelar el nombre de sus compañeros, y luego pues de años de formación, de participación política, perteneció al gabinete del presidente Lula en la cartera de Minas, presidenta de la República Federativa de Brasil. Bienvenida, Dilma, qué gusto verte y qué gran honor tenerte en este espacio. Para mí, Correa, es una gran oportunidad estar aquí. Más que una oportunidad, es un honor ser entrevistada por ti, de quien tengo los mejores recuerdos y a quien admiro, uno de los grandes líderes de Ecuador, uno de los grandes líderes latinoamericanos, un hombre que contribuyó decisivamente a que tuviéramos en América Latina, en aquel periodo, un movimiento a contracorriente del neoliberalismo. Tuviste un papel fundamental no solo para Ecuador, sino también para el resto de América Latina. Y yo tuve el honor de participar contigo en ese periodo. Por eso quiero decirte que para mí es un gran honor ser entrevistada por ti. Por ser você o entrevistador. Muito obrigado, Dilma. Estamos desde Porto Alegre, estado Rio Grande do Sul de Brasil, lugar de residencia de nuestra querida Dilma, donde ha tenido la gentileza de recibirnos. Y era la época de oro de América Latina, no por mí, sino entre otras cosas por tres grandes mujeres latinoamericanas, dirigiendo de las economías más grandes de América del Sur. En Brasil, Dilma Rousseff; en Argentina, Cristina Fernández de Kirchner; y en Chile, Michelle Bachelet. Creo que épocas únicas y ojalá sean repetibles en el futuro, pero realmente vivimos tiempos inéditos. Y no solo aquello, una ex guerrillera en la presidencia de la República, pero no eras la única con aquel pasado. Estaba Pepe Mujica también, ex guerrillero. Luego pues obviamente en Nicaragua siempre estuvo Daniel Ortega, en Cuba Raúl Castro, pero por ejemplo en El Salvador también llegó Sánchez Serén con una historia de lucha, de resistencia en ese querido país centroamericano. Bueno, eran tiempos muy especiales para América Latina, tiempos que lastimosamente están pasando. Es claro que existe una restauración conservadora y tal vez ya nos están pasando la factura a todos esos líderes que no nos sometimos a los mandatos del norte hegemónico, que siempre apoyamos al sur global, que tuvimos políticas soberanas, dignas y sobre todo en función de las grandes mayorías. Yo quisiera centrar este conversatorio, esta conversación entre amigos, precisamente en algo que tuvo muchísimo éxito el Partido de los Trabajadores, el mismo Brasil, en el gobierno de Lula, en tu gobierno, que es la lucha contra el hambre y la pobreza. La primera cosa que tenemos que preguntarnos, ¿por qué existe pobreza en América Latina? América Latina es clase media mundial, repartiendo de mejor manera el ingreso nacional, se eliminaría toda forma de pobreza. Y yo coincidimos en muchas cosas, pero uno de los lemas suyos de campaña, ¿no? que decía, un país rico es el que menos pobreza tiene. Es decir, en la etapa de desarrollo en que se encuentran países como Brasil, Ecuador, los países latinoamericanos, la calidad de las políticas públicas, la calidad de las políticas económicas, no se debe medir por en qué nivel está el riesgo país, la inflación, sino por la disminución de la pobreza y sobre todo de la pobreza absoluta. Ese debe ser el principal indicador de la calidad de las políticas económicas de los países latinoamericanos. Ustedes tuvieron grandes avances, ¿no? ¿Cuál fue la clave de ese éxito? ¿Y qué está pasando ahora que tenemos grandes retrocesos?
Mira, desde el gobierno del presidente Lula, nuestra tarea principal como gobierno, el fin al que se dirigían todas las políticas, era la reducción de la desigualdad en Brasil, enfocándolas principalmente en la reducción de la pobreza y del hambre. Creo que nosotros, el gobierno del presidente Lula y el mío, alcanzamos un gran logro. Sacamos a Brasil del mapa mundial del hambre de la ONU en el 2014. Gracias a las políticas que habíamos puesto en marcha desde el 2003, poco a poco conseguimos sacar a Brasil del mapa de hambre. ¿Cuál es la diferencia entre nuestras políticas y las políticas neoliberales que se emprendían en Brasil antes de nosotros? La política social en un país como Brasil, con 208 millones de habitantes, con un porcentaje muy grande de personas pobres y sobre todo de extremadamente pobres, solo puede emprenderse si se pretende llegar con ella a millones de personas. Por ejemplo, el programa Bolsa Familia es una política que se dirige a 56 millones de personas, porque eran 56 millones de personas las que no disponían de recursos para mantener a sus hijos. Bolsa Familia es un programa enfocado en los niños, porque la población infantil era la más desasistida de todo Brasil. Así pues, se nos planteó la cuestión de cómo ayudar a los niños, y resolvimos ayudar a los niños ayudando a sus padres. Y eso fue lo que hicimos. También pusimos en marcha una política masiva, por ejemplo, de asistencia médica. Con la gran aportación del gobierno cubano, de los médicos cubanos, garantizamos la asistencia médica a 63 millones de personas. Fue una política masiva. ¿Sabes qué pienso? Hoy en día, en el mundo, hay un gran problema. Un inmenso problema, el aumento de la desigualdad. En Estados Unidos, en toda Europa, ¿qué es lo que se ve? Se ve una ampliación de la desigualdad que ha llevado a situaciones terribles. Y cuando aumenta la desigualdad en los países capitalistas, aumenta también la dificultad de mantener la democracia. ¿Cómo puede disimularse algo así? Sobre todo en Estados Unidos, con su política de decir que todas las personas podían prosperar dentro del sistema. ¿Cómo puede explicarse el hecho de que un obrero blanco gane lo mismo que ganaba 30 años atrás? ¿O que los padres serán más ricos que sus hijos? Mientras los países capitalistas experimentaban un aumento de la desigualdad, en la misma década, el continente con mayor desigualdad del mundo, América Latina, atravesaba un proceso de signo contrario. Un proceso de políticas de inclusión social, de aumento de oportunidades, de garantía del acceso a la educación, a la asistencia médica y a los ingresos. Nosotros no seguimos la tendencia generalizada del aumento de la desigualdad, de la reducción de los procesos democráticos, de la reducción del crecimiento. Siendo esto así, era inevitable que nos vieran como criminales. ¿Por qué? Pues porque a los pueblos de América Latina no les puede ir bien. ¿Qué es lo que hicieron? En Brasil conseguimos ganar 4 elecciones seguidas, pero después de las cuartas elecciones decidieron que no debían darnos la oportunidad de presentar nuestra candidatura para las quintas. ¿Para qué iban a dárnosla? Al fin y al cabo, con nuestras políticas estábamos profundizando en nuestra soberanía. Por lo tanto, decidieron que Petrobras, Eletrobras, el Banco do Brasil,
la Caixa, todo el sistema de empresas, de grandes empresas públicas que Brasil tenía, debía ser desmontado. En Brasil había una regulación laboral creada en 1943 que fue progresivamente mejorada para garantizar vacaciones, el 13º sueldo y sobre todo con un contrato legal. El sistema de seguridad social necesitaba un ajuste a medio plazo porque no podía seguir así. Tenían que desmontar la regulación laboral, acabar con ella por completo para generar precarización en el mercado de trabajo. Tenían que transformar el sistema de seguridad social, pero no en lo que toca a la edad de jubilación, pese a que ese ajuste es algo que hace cualquier país cuando su población empieza a tener una vida más larga. Nosotros mismos, en Brasil, aumentamos la esperanza de vida hasta los 74 años. Tarde o temprano hubiéramos corregido la duración de la vida laboral, pero no es eso lo que quieren cambiar en el sistema. La seguridad social en Brasil es uno de los sectores más financiados. La financiación de la seguridad social pública en Brasil es una de las mayores en el mundo, ya que somos la quinta, sexta o séptima mayor economía mundial, por lo que tenemos fondos inmensos para financiar la seguridad social. Pero lo que quieren hacer es cambiar el modelo de este sector, acabar con la seguridad social pública e instaurar la seguridad social privada, según los modelos utilizados en todos los países desarrollados. Aquí no consiguieron hacerlo. ¿Y qué es lo que está pasando hoy? Tienen que conservar todo el retroceso que han causado y tienen que avanzar en ese sentido, ya que aún no han conseguido implementar toda la agenda neoliberal. ¿Qué sucede entonces? Lula debe ser criminalizado. Existe en Brasil una crisis sistemática de todas las instituciones. Hay disensiones dentro del Poder Judicial. El Poder Ejecutivo choca con el Poder Legislativo y el Judicial. Se creó un caos institucional en el país, pero nosotros resistimos contra ello. ¿Y sabes por qué? Porque los verdaderos demócratas somos nosotros, no ellos. Dicen que... Y los verdaderos honestos, porque ahora se usa la lucha anticorrupción como instrumento de persecución política. Y aún más que eso, crean una justicia del enemigo, es decir, que los procesos judiciales y la legislación se utilizan como instrumentos de destrucción del enemigo. ¿Quién era el enemigo? El enemigo interno éramos nosotros. En Brasil, el enemigo siempre ha sido el pobre y el negro. Los pobres y los negros eran los grandes enemigos. Se les tortura, se les arresta, se les transforma en una subclase sin derechos. Nosotros empezamos a cambiar eso. Aún queda mucho por hacer. Hay que distribuir la riqueza del país, hay que realizar una reforma tributaria, hay que acabar con el oligopolio de los medios de información y de los bancos y con el control que eso conlleva. ¿Sabes qué es lo que tenemos que hacer? Ampliar la democracia en todas las circunstancias. Tenemos que hablar en todos los procesos. Tenemos que organizarnos, salir a las calles. Y es lo que estamos haciendo. Organizar marchas. La izquierda tiene que luchar por más democracia. Mira, bueno, quisiera decirle al público que tanto Vilma como yo somos economistas, a pesar de eso somos buenas personas, cuidado. Entonces, el gran enigma del desarrollo es por qué desde el Río Grande hacia el norte se desarrollaron, Estados Unidos, Canadá, del Río Grande hacia el sur, desde México hasta la Patagonia, seguimos siendo subdesarrollados. Es la gran pregunta. Obviamente las respuestas son muy complejas, pero sin lugar a dudas, una de esas respuestas es lo que tú ya has manifestado, la clase de élites que nos han dominado, que siempre buscaron la exclusión y los frutos del progreso técnico lo utilizaron para diferenciarse del resto, en sus clubes privados, sus colegios privados, sus barrios privados, amurallados,
Alexis de Tocqueville, cuando el autor de Democracia en América, cuando visita a Estados Unidos en sus inicios, él venía de la Francia monárquica, inicia su libro diciendo que lo que le sorprende es la igualdad de condiciones. Por supuesto, no era tan cierto tampoco, ¿no? Estados Unidos declara su independencia y supuestamente inicia la democracia más antigua del mundo allá por los años 1776, pero un siglo después continuaba la esclavitud. Y tuvieron que pasar 2 siglos para que al menos formalmente los negros tuvieran los mismos derechos que los blancos, formalmente, porque hay grandes diferencias en ingresos, condiciones de vida, etcétera. Pero bueno, es claro que se desarrollaron, y acá seguimos en su desarrollo. América Latina es la clase media mundial, insisto, pero esconde grandes diferencias, ricos más ricos que en Suiza, y pobres más pobres que en los países más pobres del planeta. Y sin duda, ¿no?, eso es efecto de nuestras élites, y un problema político muy serio, porque técnicamente es claro lo que se tiene que hacer, que los más ricos paguen más impuestos, que con esos impuestos se financien oportunidades para todos, como tú has dicho, el desarrollo social. Gobernar a los mercados, la izquierda moderna no puede negar a los mercados son una realidad económica, pero hay que gobernar esos mercados. Es decir, regularlos. Es decir, los mercados en función de las necesidades sociales y objetivos sociales, y no la sociedad en función de las necesidades mercantiles. Y sobre todo, regular, no me gusta el término mercado laboral, porque el trabajo humano no es una mercancía, regular el sistema laboral. Y repartir adecuadamente el acervo social, tanto público cuanto privado. A nivel público, por ejemplo, recursos naturales; a nivel privado, tratar de democratizar la propiedad. La acumulación de empresas en pocas manos es terrible en América Latina. ¿Cómo? Lo acaba de decir la OCDE, ¿no? Impuestos más altos para las sucesiones, para las herencias, para los bienes inmuebles de lujo, etcétera. Es claro técnicamente lo que se puede hacer, pero es un problema político grave, ¿no? Y es una lucha política extremadamente difícil, y tú ves que estamos retrocediendo al respecto. ¿Qué hacer para impedir ese retroceso? Mira, yo creo que nosotros en Brasil ganamos siempre cuando existe una expansión tanto de la democracia formal como de la democracia en el sentido de procesos de ampliación de derechos y oportunidades. En esas circunstancias, nosotros siempre ganamos. ¿Y quiénes somos nosotros? Los grupos, los partidos y las organizaciones que representan el movimiento social, que quieren un país más desarrollado, con mayor igualdad de oportunidades. Un país en el cual el oligopolio no domine, por ejemplo, los mercados bancarios o el mercado de los medios. Pero lo tiene clara la población, lo tiene claro los pobres. Sí, pero la inclusión social es la condición básica. Digámoslo así, uno solo puede tener un programa político si se enfoca en la pobreza, si se enfoca en la reducción de la desigualdad. Porque si un gobierno no tiene un programa para reducir la desigualdad, o si tiene solo un programa para reducir la desigualdad, no funcionará, no la podrá reducir. La esencia de todas sus políticas debe ser la reducción de la desigualdad. De todas. Por ejemplo, nosotros solo conseguimos... Eso es un eje transversal en América Latina. Nosotros conseguimos sacar a 36 millones de personas de la pobreza porque combinamos una política de ingresos con otra de acceso a las universidades, más una de formación técnica, otra de reajuste real de los sueldos por encima de la inflación. Pero Dilma, de hecho la CEPAL te da más todavía, 37.5 millones de pobres dejaron de ser pobres durante el gobierno del Partido de los Trabajadores, 38 millones casi, 38 millones. Y empezaron a formar parte de la clase media. Pero con todo cariño y respeto, esa nueva clase media vulnerable salieron de la pobreza.
¿no? Vuelven a ser pobres. Parte de ellas vuelven a ser pobres porque no solo así se reduce la pobreza. La pobreza se reduce a través de varios procesos. Por ejemplo, mejoraron sus condiciones de vida. No, pero yo creo que eso es fundamental. Teníamos que pasar a la segunda etapa. Estábamos en la etapa de distribución de ingresos y teníamos que pasar a la etapa de distribución de la riqueza. Y para pasar a esa etapa había que abordar una cuestión fundamental. Por una parte, teníamos que abordar el tema de los impuestos, porque los ricos en Brasil no pagan impuestos. Quienes los pagan son los trabajadores, la clase media y hasta cierto punto los pequeños empresarios. Por otra parte, teníamos que hacer lo siguiente. ¿Qué significa distribución de riqueza? La distribución de riqueza es el acceso a la tierra, a un hogar, a reunir un patrimonio, tener una jubilación digna. Para eso necesitamos la seguridad social, aquí como en cualquier otro país del mundo. Y educación de calidad. Con educación de calidad se consigue hacer dos cosas al mismo tiempo. Primero, garantizar a la gente el acceso a mejores empleos. ¿Por qué? Porque la educación de calidad es la base para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y las innovaciones. Somos un país que tuvo que buscar un buen nivel de valor agregado y de mejor... Tú hiciste mucho ahí, ¿eh? Yo quiero decir que Dilma, cuando se descubren los nuevos yacimientos petroleros, presal, son offshore en el mar. Sí, tenemos que producir plataformas en Brasil. Diciendo que las regalías petroleras deben ser dedicadas a educación y desarrollo científico y tecnológico, porque ahí está la base del futuro. De todo. Y te digo lo siguiente. Nosotros habíamos dado algunos pasos, pero nuestra élite es tan atrasada y tan enemiga del pueblo que nuestros primeros pasos, los principales, se dirigieron a la distribución de ingresos. Avanzamos mucho y conseguimos... Pero Dilma, es un problema político, eso molesta a alguna gente que se cree superior al resto y quiere excluirse, quiere excluir al resto. Es lógico. ¿Hasta dónde tienen soporte político perdóname la redundancia, esas políticas? Porque perdóname también la pregunta... Contábamos con apoyo político. Dura, pero ustedes sacaron cerca de 38 millones de la pobreza. ¿Dónde estuvieron esas 38 millones de personas cuando tuviste el ataque en el 2016, el golpe de Estado, aparecieron. La difamación, el desprestigio? ¿Sabes por qué no aparecieron? Porque hay una diferencia entre lo que la gente gana y lo que cree que gana. Por increíble que parezca, es lo contrario. Realizamos una investigación después de... No, de hecho, un poco antes del impeachment. Una investigación exhaustiva y de calidad, como hacemos siempre. Preguntamos sobre cada política social. ¿Qué era lo que la gente había conquistado gracias a esa política? ¿Cómo lo había conquistado? ¿Y a quién atribuía la conquista? Y en cuanto a esto último, atribuían sus logros, antes de nada, a Dios. Luego a sí mismos, lo que es muy importante. Después a su familia, a su madre. Y en el último lugar estaban las políticas del gobierno. ¿Por qué esto es así? Porque cuando la gente empieza a conquistar algo, se acostumbra a esa conquista y cree que es de su propiedad y para siempre. Pero ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué quienes al principio creyeron en la historia, que los medios les contaron y realizaron manifestaciones en contra de nosotros, hoy ya no las realizan? Porque hoy están cambiando gradualmente, porque han aprendido de la pérdida. Han aprendido de la pérdida de sus derechos. Es más fácil distribuir ingresos que crear una distribución de riqueza que de acceso a los servicios. Darse cuenta de que eso la gente no lo entiende es también una crítica a nosotros mismos.
Deberíamos habérselo explicado, pero ni siquiera nosotros nos dábamos cuenta de lo atrasados que estaban los sistemas públicos. Creo que nosotros, en la segunda etapa, deberíamos disponer de la serie de políticas que pusimos en marcha durante la primera etapa. Por ejemplo, lanzamos un programa de casas populares que llegó a 6 millones. No es poco hacer a 6 millones. Nosotros tenemos 3 millones de familias. No es poco. Ecuador. Así es. Te digo que también es proporcional a la población. Yo creo que el modo que tiene la gente de vivir su propio cambio tiene varios aspectos. Por ejemplo, hay personas que dejan de percibirse como pobres y quieren tener más. Y si hay algo que no tienen, no quieren esperar. Existen muchos aspectos, pero la verdad es que se trata de un proceso de transformación en la democracia y tiene avances y retrocesos en lo que respecta a la conciencia de la gente. Bueno, Dilma, nuevamente muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo capítulo del programa Conversando con Correa. Qué gusto verte, mucha suerte en tu vida personal, en tu vida política. Y a ustedes, queridos televidentes, hasta el próximo episodio de Conversando con Correa. Hasta muy pronto.